Hola, pensadores curiosos, soy Ratita Pensante. Hoy viajaremos al fascinante mundo de la Edad Media, donde la medicina combinaba ciencia, religión y un poco de superstición. ¿Listos para descubrir los remedios y prácticas que definieron la salud de una era? Comencemos. 1. El contexto de la medicina medieval. La medicina medieval surgió en un contexto profundamente influenciado por la religión, la filosofía y las tradiciones heredadas de la antigüedad. La Iglesia Católica dominaba casi todos los aspectos de la vida en Europa, y su visión de la salud estaba ligada a conceptos espirituales. Se creía que las enfermedades eran un castigo divino por los pecados, una prueba de fe o, incluso, el resultado de la influencia demoníaca. Por esta razón, la curación implicaba tanto el cuidado físico como el espiritual. En paralelo, los monasterios eran los principales centros de conocimiento médico. Allí, los monjes copiaban y preservaban textos antiguos de Hipócrates y Galeno, cuyas teorías sobre los 4 humores, sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, seguían siendo la base de la práctica médica. Este enfoque, aunque limitado, ofrecía una estructura teórica para entender el cuerpo humano. Referencia histórica y contraste moderno. En contraste, mientras que en la Edad Media las explicaciones de las enfermedades dependían de la espiritualidad, hoy sabemos que éstas tienen causas biológicas que podemos analizar y tratar con métodos científicos. Aún así, la influencia de la medicina medieval en los fundamentos de la anatomía y el cuidado persiste de manera indirecta. Así, el contexto medieval era una mezcla de fe, tradición y, en ocasiones, superstición, que marcó el inicio de un camino hacia la medicina moderna. Sin embargo, como veremos, no todo estaba tan desconectado de la ciencia como podría parecer. 2. Remedios comunes y su lógica, causas, consecuencias y perspectivas. Los remedios medievales reflejaban una combinación de observación empírica, tradición y creencias espirituales. En un tiempo donde el acceso a recursos médicos era limitado, las personas recurrían a lo que tenían a mano, plantas, minerales e incluso prácticas curiosas, aunque no siempre efectivas. Estos remedios eran el resultado de una lógica basada en las teorías de los humores y el equilibrio del cuerpo. Causas, ¿por qué se usaban estos remedios? Narración. En la Edad Media, las enfermedades se atribuían a un desequilibrio de los 4 humores, concepto heredado de la medicina grecorromana. Para corregir estos desequilibrios, se recurría a remedios como infusiones de hierbas para purificar la sangre, el uso de sanguijuelas para extraer el exceso de humor y cataplasmas de barro para reducir inflamaciones. También había remedios basados en supersticiones, como llevar amuletos o consumir preparados mágicos para protegerse de enfermedades consideradas sobrenaturales. Referencia filosófica. Esto muestra cómo en la época se mezclaban conceptos racionales y místicos, influidos por la filosofía aristotélica y las enseñanzas de la Iglesia, que alentaban una visión holística del cuerpo y el alma. Consecuencias, efectos de estos remedios. Algunos remedios eran sorprendentemente efectivos. Por ejemplo, el ajo y la miel, usados para tratar infecciones, tienen propiedades antimicrobianas que incluso hoy reconocemos. Las infusiones de menta y manzanilla aliviaban dolores digestivos de manera similar a como las usamos actualmente. Efectos negativos. Sin embargo, muchas prácticas eran peligrosas o ineficaces. La sangría, por ejemplo, aunque popular, podía debilitar al paciente más que ayudarlo. Otros tratamientos, como consumir polvo de momia o beber mezclas de metales pesados, no solo eran inútiles, sino que podían ser tóxicos. La falta de higiene durante los tratamientos también contribuía a infecciones mortales. Aspectos positivos y negativos. En lo positivo, la medicina medieval puso énfasis en las propiedades curativas de las plantas, un conocimiento que sentó las bases para la farmacología moderna. La tradición de los herbolarios y boticarios sobrevivió y evolucionó en la medicina científica actual. En lo negativo, la ausencia de una metodología científica y el dominio de las creencias espirituales llevó a errores graves. Por ejemplo, epidemias como la peste negra se atribuían a aires contaminados o castigos divinos, lo que impedía aplicar soluciones efectivas. Comparación con la actualidad.
Hoy sabemos que muchas enfermedades medievales, como infecciones bacterianas, podían haberse tratado fácilmente con antibióticos que entonces no existían. Sin embargo, no debemos subestimar el impacto de las observaciones empíricas de la época. Sin ellas, no tendríamos el conocimiento sobre plantas medicinales que usamos hasta hoy. Los remedios medievales reflejan tanto los límites como los ingenios de una sociedad que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Aunque algunas prácticas fueron abandonadas, su legado vive en la medicina moderna, que combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza. 3. Cirugía y prácticas médicas extremas. La cirugía medieval era una práctica extrema, reservada solo para casos graves, y estaba muy lejos de lo que entendemos hoy como procedimientos médicos seguros. En una época sin anestesia ni conocimiento sobre infecciones, los cirujanos eran vistos más como artesanos que como médicos. En su mayoría, eran barberos o herreros que combinaban sus habilidades manuales con un conocimiento limitado del cuerpo humano. Prácticas comunes, ¿qué hacían y por qué? Las intervenciones quirúrgicas más comunes incluían la extracción de flechas, amputaciones de extremidades gangrenadas y trepanaciones, que consistían en perforar el cráneo para aliviar dolores de cabeza severos o enfermedades mentales. Aunque estas prácticas nos parecen brutales hoy, algunas tenían una lógica. Por ejemplo, la trepanación, en raros casos, aliviaba la presión intracraneal. Además, los cirujanos medievales intentaban suturar heridas y cauterizar con fuego para detener hemorragias. En ausencia de técnicas de asepsia, estas prácticas podían salvar vidas, pero también llevaban a infecciones mortales. Consecuencias de las cirugías medievales. El riesgo principal de la cirugía medieval era la infección, conocida como fiebre de la herida. En un tiempo sin conocimiento de los microorganismos, los instrumentos no se esterilizaban y las condiciones insalubres en los procedimientos aumentaban las posibilidades de muerte. Aspectos positivos. Sin embargo, no todo era negativo. Los avances en cirugía durante las cruzadas, donde los médicos islámicos compartieron técnicas como la sutura avanzada y el uso de alcohol para desinfectar, mejoraron las prácticas europeas. Esto sentó las bases para una mayor especialización en siglos posteriores. Aspectos extremos y curiosos. Algunas prácticas quirúrgicas rayaban en lo experimental. Por ejemplo, para tratar enfermedades como las cataratas, los cirujanos usaban agujas para empujar el cristalino hacia abajo, un procedimiento primitivo pero similar al concepto de la cirugía moderna de cataratas. También había intentos de injertos de piel, aunque con resultados limitados. Comparación con la cirugía moderna. Hoy, la cirugía es una ciencia avanzada respaldada por tecnología de precisión, anestesia y esterilización. Procedimientos como trasplantes de órganos o cirugías mínimamente invasivas eran impensables en la Edad Media. Sin embargo, los cirujanos medievales, a pesar de sus limitaciones, sentaron las bases de la práctica quirúrgica actual. Referencia filosófica. En el fondo, la cirugía medieval refleja un dilema filosófico: ¿hasta dónde arriesgarse para salvar una vida? Aunque sus métodos eran rudimentarios, encarnaban un esfuerzo valiente por desafiar lo desconocido y aliviar el sufrimiento. Las prácticas quirúrgicas de la Edad Media pueden parecer aterradoras y primitivas desde nuestra perspectiva moderna, pero representan los primeros pasos hacia el desarrollo de una disciplina que salvaría millones de vidas. A pesar de sus limitaciones, los cirujanos medievales nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad siempre ha buscado superar sus barreras. 4. El rol de la religión en la salud. En la Edad Media, la religión no solo era el centro de la vida espiritual, sino también una guía en cuestiones de salud. La Iglesia Católica tenía una influencia enorme sobre cómo se entendía la enfermedad y cómo se buscaba la curación. La creencia predominante era que las enfermedades tenían una causa espiritual o moral, por ello, el tratamiento no se limitaba al cuerpo, sino que incluía también el alma. La enfermedad como castigo divino o prueba de fe. Se creía que las enfermedades eran una forma de castigo divino por los pecados, o una prueba de fe para que las personas demostraran su devoción y fortaleza. Esta perspectiva hacía que, en muchos casos, la curación se intentara a través de oraciones, confesiones y penitencias en lugar de remedios físicos.
Los enfermos buscaban la intercesión de santos específicos para enfermedades concretas, como San Blas para problemas de garganta o San Roque para la peste. Referencia filosófica. Desde un punto de vista filosófico, esta visión de la enfermedad como castigo reflejaba un pensamiento que combinaba teología y moralidad, donde la salud del cuerpo era un reflejo del estado espiritual de la persona. Prácticas de sanación religiosa. Los monasterios y conventos eran lugares de refugio para los enfermos. Los monjes y monjas, con acceso a conocimientos antiguos y a jardines de hierbas medicinales, intentaban combinar el cuidado espiritual con remedios naturales. La oración, el ayuno y las peregrinaciones a lugares sagrados eran prácticas comunes que, se creía, ayudaban a curar o aliviar las dolencias. Un ejemplo interesante es el uso de reliquias, fragmentos de huesos, ropa o pertenencias de santos, que los enfermos tocaban esperando recibir bendiciones y curación. Esta práctica era una mezcla de fe y simbolismo que ayudaba a las personas a sentir esperanza en tiempos de enfermedad. Aspectos positivos y negativos de la influencia religiosa. El aspecto positivo de esta influencia religiosa es que muchas instituciones de caridad y hospitales nacieron bajo la protección de la Iglesia, que promovía el cuidado de los más necesitados. Sin embargo, la visión espiritual de la enfermedad también tuvo efectos negativos. A menudo, los pacientes eran sometidos a penitencias extremas en lugar de recibir un tratamiento efectivo, y la medicina estaba limitada por lo que la Iglesia consideraba aceptable. Comparación con la medicina actual. Hoy en día, la ciencia médica busca causas físicas y biológicas de las enfermedades, y los tratamientos se basan en evidencias científicas. Aunque algunas personas siguen combinando su fe con la medicina, la religión ya no dicta los tratamientos. La medicina moderna promueve el bienestar integral, reconociendo tanto la salud física como la mental, pero desde un enfoque no dogmático. Referencia filosófica actual. Desde una perspectiva moderna, esta transición hacia la ciencia refleja un cambio en nuestra comprensión de la responsabilidad sobre nuestra salud, que hoy consideramos en gran medida personal y física, en lugar de espiritual y moral. La religión fue una brújula en tiempos oscuros, y aunque sus prácticas no siempre lograban curar físicamente, ayudaban a las personas a encontrar paz y esperanza. Hoy entendemos mejor las causas de las enfermedades, pero el deseo de trascender el dolor y hallar consuelo es tan antiguo como la medicina misma. 5. Filosofía y superstición. En la Edad Media, la línea entre filosofía y superstición era difusa, y ambas influían profundamente en la medicina. Mientras los pensadores intentaban comprender el mundo a través de la razón y la lógica, las supersticiones llenaban los vacíos de conocimiento, ofreciendo explicaciones para fenómenos que aún eran incomprensibles. Esta combinación peculiar moldeó tanto la práctica médica como las creencias sobre la salud y la enfermedad. Filosofía y su impacto en la medicina. El pensamiento filosófico medieval estuvo profundamente influido por figuras como Aristóteles y Galeno, cuyas ideas sobre los 4 humores definieron el entendimiento del cuerpo humano. Según esta teoría, la salud dependía del equilibrio entre bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Esta filosofía, aunque limitada, proporcionó una base para el tratamiento médico, influyendo en la dieta, los remedios herbales y los diagnósticos. Referencia filosófica. Para los filósofos medievales, como Tomás de Aquino, la salud era más que física, también estaba relacionada con el bienestar espiritual y el orden divino. Este enfoque integrador buscaba armonía entre cuerpo y alma, una idea que aún resuena en conceptos modernos de bienestar holístico. Supersticiones y prácticas populares. Pero donde la filosofía no alcanzaba, las supersticiones llenaban el vacío. Las personas recurrían a talismanes, amuletos y rituales para protegerse de enfermedades. Por ejemplo, se pensaba que llevar una pata de conejo o una herradura ahuyentaba los malos espíritus responsables de las dolencias. También se realizaban rituales como pasar a un enfermo por entre ramas de árboles sagrados para purificar su cuerpo. La astrología también jugó un papel clave en la medicina medieval. Los médicos consultaban las posiciones de los planetas para diagnosticar enfermedades o determinar el mejor momento para realizar tratamientos, creyendo que los astros influían en la salud humana. Consecuencias de esta dualidad.
La coexistencia de filosofía y superstición tuvo efectos mixtos. Por un lado, los enfoques filosóficos sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia médica, promoviendo un análisis más sistemático del cuerpo humano. Por otro lado, las supersticiones a menudo perpetuaron tratamientos ineficaces e incluso dañinos, como beber brebajes mágicos o realizar exorcismos para curar enfermedades. Aspecto positivo. Sin embargo, las supersticiones también tenían un efecto psicológico positivo, ayudaban a las personas a sentir que tenían cierto control sobre su salud en un mundo impredecible y peligroso. Comparación con la actualidad. Hoy, hemos reemplazado muchas supersticiones con ciencia, aunque algunas creencias persisten en prácticas alternativas. La astrología, por ejemplo, sigue siendo popular para algunos, aunque no tiene fundamento médico. Al mismo tiempo, el pensamiento filosófico sigue influyendo en la ética médica, cuestionando temas como el acceso a la salud y el significado de una vida sana. Referencia filosófica actual. En términos modernos, podríamos decir que la medicina ha evolucionado desde la superstición hacia el empirismo, pero no ha dejado de lado las preguntas filosóficas fundamentales sobre qué significa estar bien o ser humano. La combinación de filosofía y superstición en la Edad Media muestra cómo la humanidad ha buscado siempre entender y enfrentar lo desconocido. Aunque hoy nos basamos en la ciencia, las preguntas filosóficas y el deseo de encontrar significado en el sufrimiento siguen siendo una parte esencial de la experiencia humana. 6. La influencia islámica en la medicina medieval. En la Edad Media, mientras Europa atravesaba una etapa de oscuridad científica, el mundo islámico florecía con avances médicos revolucionarios. Los médicos musulmanes no solo preservaron el conocimiento clásico griego y romano, sino que lo ampliaron, integrando nuevas ideas y técnicas que influirían profundamente en la medicina europea. Básicamente, mientras en Europa todavía creían que sangrar al paciente era una buena idea, en Bagdad ya tenían hospitales de 5 estrellas, 5 estrellas para la época. Médicos y avances destacados. Figuras como Avicena, conocido en Occidente como el príncipe de los médicos, y Al-Razi, quien fue uno de los primeros en distinguir entre la viruela y el sarampión, marcaron un antes y un después. Los textos de Avicena, como el Canon de Medicina, se convirtieron en referencia obligatoria en Europa durante siglos. ¿Quién diría que mientras los europeos rezaban a santos para curarse, Avicena ya hablaba de la higiene y los efectos de las emociones en la salud? Hospitales islámicos, revolución en la atención médica. El mundo islámico también destacó por sus hospitales, conocidos como bimaristanes. Estos no eran simplemente lugares donde las personas iban a morir, como ocurría en Europa en algunos casos, sino instituciones bien organizadas donde se proporcionaba atención gratuita. Contaban con salas separadas para distintas enfermedades, bibliotecas médicas y hasta música como terapia. Es decir, un combo completo, muy diferente a los métodos europeos de la época, que básicamente consistían en cruzar los dedos y esperar lo mejor. Técnicas y remedios avanzados. Los médicos islámicos introdujeron el uso de catgut para suturas, opiáceos como analgésicos y destilados de plantas para preparar medicamentos más efectivos. Además, Al-Sarawi, considerado el padre de la cirugía moderna, escribió un tratado médico de 30 volúmenes con ilustraciones detalladas de instrumentos quirúrgicos. Mientras tanto, en Europa, algunos médicos seguían pensando que un buen exorcismo podía curar una migraña. ¿Prioridades, no? El impacto en Europa, el puente del conocimiento. El conocimiento médico islámico llegó a Europa principalmente a través de la península ibérica, donde traductores en ciudades como Toledo vertieron estos textos al latín. Esto ayudó a cambiar la medicina europea, que pasó de depender de amuletos y reliquias a adoptar métodos más científicos. Básicamente, podríamos decir que Avicena y compañía fueron los influencers médicos de su época, con millones de seguidores, aunque en este caso, lectores. Comparación con la actualidad. Hoy, la influencia islámica en la medicina sigue siendo reconocida como un pilar en el desarrollo de la ciencia médica. Conceptos como la higiene, los hospitales bien organizados y la importancia del diagnóstico preciso son fundamentales en la práctica médica moderna.
Aunque, por suerte, ahora no necesitamos depender de un traductor en Toledo para saber si lo que nos duele es la cabeza o el hígado. La influencia islámica en la medicina medieval no solo preservó el conocimiento clásico, sino que lo llevó a un nivel completamente nuevo. Mientras que en Europa la medicina avanzaba a ritmo de caracol, el mundo islámico corría un maratón hacia la modernidad médica. Su legado sigue vivo, recordándonos que el conocimiento no tiene fronteras y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes iluminan el camino, incluso con bisturí en mano. 7. Medicina medieval vs medicina moderna. ¿Cómo pasó la humanidad de prescribir sangrías para curar una gripe a realizar trasplantes de corazón? Bueno, fue un camino largo, lleno de errores, supersticiones y algunos descubrimientos geniales. Comparar la medicina medieval con la moderna no es solo un ejercicio interesante, sino también un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, y de lo mucho que nos alegra no vivir en el siglo XIV. Diagnósticos, de los humores al ADN. En la Edad Media, los diagnósticos se basaban en teorías como los 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Si tenías fiebre, el médico podía decirte que estabas demasiado caliente y ordenarte un sangrado para equilibrarte. Hoy, en lugar de buscar calor excesivo, los médicos modernos realizan análisis de sangre que pueden detectar enfermedades como la diabetes o el cáncer con precisión microscópica. Es decir, hemos pasado de cortar y esperar a analizar y actuar, punto. Por suerte, ya no necesitas llevar un pañuelo lleno de tu flema al médico para que analice tus humores. Ahora basta con un poco de sangre y, en algunos casos, ni siquiera necesitas salir de casa. Tratamientos, de brebajes mágicos a medicamentos basados en evidencia. Los tratamientos medievales incluían beber pociones hechas con hierbas, ajo, y a veces, cosas menos apetecibles como excrementos animales. En contraste, los medicamentos modernos se desarrollan después de años de investigación científica y ensayos clínicos, asegurando su eficacia y seguridad. Aunque algunos remedios medievales, como el uso de hierbas, han inspirado medicamentos actuales, no más excrementos en las recetas, gracias al cielo. ¿Te imaginas ir a la farmacia y que el farmacéutico te diga, lamentablemente, estamos sin penicilina, pero tenemos estiércol de vaca? ¡Qué alivio vivir en el presente! Cirugía, de supervivencia milagrosa a procedimientos de alta precisión. La cirugía medieval era, en el mejor de los casos, una lotería. Sin anestesia ni conocimiento sobre la asepsia, cada operación era un riesgo tremendo. Hoy, las cirugías se realizan en ambientes esterilizados, con herramientas avanzadas y, lo más importante, con anestesia que asegura que no sentirás nada. Y no olvidemos los robots quirúrgicos que hacen que un médico medieval probablemente pensara que era brujería. En la Edad Media, la cirugía era algo así como un episodio de "a ver qué pasa". Ahora, gracias a la ciencia, es más como sabemos exactamente qué pasará. Religión y superstición versus ciencia y tecnología. En la medicina medieval, la religión y las supersticiones jugaban un papel crucial. Se creía que muchas enfermedades eran castigos divinos, y los remedios a menudo incluían oraciones y reliquias. En la medicina moderna, la ciencia y la tecnología han reemplazado esas explicaciones con investigaciones basadas en evidencia. Sin embargo, no hemos dejado de lado el aspecto humano, las creencias personales y la espiritualidad aún juegan un papel importante en el cuidado integral de los pacientes. Hoy, si un médico te recomienda rezar, probablemente también te recetará antibióticos, por si acaso. Resultados y esperanza de vida. En la Edad Media, la esperanza de vida era de apenas 30 a 40 años, y sobrevivir a una enfermedad grave era casi un milagro. Hoy, gracias a las vacunas, los antibióticos y los avances médicos, la esperanza de vida global supera los 70 años. Además, las enfermedades que antes eran mortales, como la peste bubónica, ahora son tratables o prevenibles. Es increíble pensar que hace siglos un simple resfriado podía ser una sentencia de muerte. Hoy, lo más grave que podría pasarte con un resfriado es que te pierdas tu serie favorita. Comparación final, lecciones del pasado, avances para el futuro.
Si bien hemos avanzado muchísimo, la medicina moderna aún se beneficia de las lecciones del pasado. Desde el uso de hierbas hasta los hospitales organizados del mundo islámico, la historia de la medicina nos recuerda que cada paso, por pequeño que sea, nos lleva hacia un futuro más saludable. Eso sí, esperemos que el futuro nunca nos haga volver a las sangrías o a los amuletos de pata de conejo, a menos que sean para decorar. La comparación entre la medicina medieval y la moderna no solo muestra cuánto hemos progresado, sino también cómo la curiosidad, el ingenio y la voluntad de salvar vidas nos han impulsado a lo largo de los siglos. Cada avance es un testimonio del esfuerzo humano por entender y superar los desafíos de la vida, y, sinceramente, qué bueno que ya no necesitamos brebajes mágicos para sobrevivir. Y así, queridos pensadores, terminamos este viaje por los curiosos y, a veces, aterradores pasillos de la medicina medieval. Espero que hayan disfrutado este recorrido lleno de supersticiones, remedios extraños y, claro, la compañía de nuestra ratita doctora. Gracias por acompañarme. Soy Ratita Pensante, y nos vemos en el próximo video para seguir explorando el fascinante mundo del conocimiento. Hasta pronto.